Hola, buenas tardes. Estamos desde Ginebra, en el Palacio de las Naciones de Ginebra, de la ONU, la sede europea de la ONU, donde están radicados los organismos de derechos humanos. En este momento hay una semana de debate sobre el problema de las multinacionales y derechos humanos. ¿Por qué hay este debate? Porque se está tratando de elaborar una convención internacional que, una vez ratificada por los países, significan criterios que tienen que ser asumidos por los estados. Entonces se está discutiendo qué tipo de criterio hay que poner para abordar el tema de multinacionales y derechos humanos. Estamos con Martín Álvarez Mulali, que es un dirigente de una ONG que viene de la Argentina a participar de estos debates. Lo importante es que en la zona donde él vive, que es en la Patagonia, se está dando una de las más grandes inversiones energéticas que ha tenido la Argentina en las últimas décadas, que cuenta con varios inversores, entre ellos el Estado chino, y inversores nacionales y otros inversores. Entonces, esa inversión es cuestionada por organizaciones no gubernamentales y respaldada, en cambio, por el gobierno del presidente Mauricio Macri. Entonces yo primero quería hacerte una pregunta sobre Vaca Muerta y después vamos a hablar un poco sobre la convención, proyecto de convención que se está discutiendo en una sala aquí cerca. Entonces, para los que no saben lo que es, ¿qué es Vaca Muerta como gran inversión energética en Argentina? Muy bien, Juan. En principio, agradecerte la entrevista. Tal como decías vos, soy un investigador del Observatorio Petrolero Sur. Nosotros estamos trabajando todo lo que tiene que ver con impactos en la actividad hidrocarburífera en toda Argentina y en particularmente un trabajo bastante arduo dentro de lo que es el desarrollo de Vaca Muerta. Digamos. Vaca Muerta es una formación geológica ubicada en la Norpatagonia. Vaca Muerta está por sobre, debajo de 4 provincias, que es Mendoza, La Pampa, Río Negro y principalmente Neuquén. Pero a su vez también Vaca Muerta es un conjunto de formaciones que alojan hidrocarburos no convencionales, tanto taigas como shale gas. A su vez, digamos, Vaca Muerta se convirtió en un proyecto, en un megaproyecto, en el cual se desarrolla toda una actividad a partir del ingreso de un paquete tecnológico que es el denominado fracking, que ingresó desde Estados Unidos, con el cual se puede extraer estos hidrocarburos que están alojados en roca madre o en arenas compactas. En estas formaciones, en este conjunto de formaciones geológicas ubicados en la cuenca neuquina. A su vez, digamos, este proyecto requiere de un montón de insumos. Estos insumos vienen desde Entre Ríos, por ejemplo, se traen las arenas silíceas, desde Chubut, desde el Dólamo se traen las arenas silíceas, y muchos de los insumos también están ingresando desde China, Brasil, Estados Unidos. Y además de eso, digamos, Vaca Muerta implica que todo donde están radicadas las empresas, que casi todas están radicadas en paraísos fiscales, ya sea Delaware, Países Bajos, Bermudas, Islas Caimán. Entonces hay todo un entramado offshore que también está incluido dentro de lo que es Vaca Muerta. Una interrupción. Sí. Pese a que los Países Bajos es un país de la Unión Europea, lo que tienen que saber los que nos están mirando y escuchando es que esos países, para competir dentro de la Unión Europea con otros países, ofrecen regímenes fiscales preferenciales, claro, a las empresas para que las empresas se radiquen y domicilien allí, y es allí donde ellos van a cobrar los dividendos. Entonces, no hay que pensar que porque son países de la Unión Europea no practican este tipo de práctica que le permite escapar a los impuestos argentinos y escapar a los impuestos de otros países que tendrían que ellos estar pagando. Te interrumpí, pero seguí. Sí. Y esto es una política permitida desde el mismo Estado, digamos, y esto es una cuestión ya de una ingeniería impuesta desde las empresas transnacionales a todos los estados y que va mucho más allá de los marcos ideológicos que tengan los gobiernos. De hecho, toda esta ingeniería que utilizó es la que comenzó usando Chevron en su momento en el acuerdo Chevron-YPF. Es un acuerdo que fue secreto y que llegamos a esa ingeniería tras 2 años
de asistir a la justicia por parte del senador Giustiniani y poder hacerse del contrato y encontrarse, digamos, con todo este entramado offshore. En el caso de Chevron y YPF son 4 empresas offshore las que están radicadas. Okay. Entonces es bastante complejo. Hoy lo utiliza el gobierno de Macri, pero ayer fue el gobierno de Cristina Kirchner. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que pretenden? Es extraer del subsuelo en profundidad insumos, y esos insumos ellos, bueno, pueden ser en parte quizá destinados al consumo de la Argentina, pero me imagino que en otra parte ellos se los deben llevar afuera para venderlos donde ellos quieran. Así que sí, explícanos un poco el alcance del mercado al que va a abastecer este proyecto. Mira, Vaca Muerta es la segunda reserva en gas y es la cuarta reserva en oro a nivel global. Es decir, es un proyecto que tiene unas dimensiones muy grandes. En la actualidad se está preparando todo para el desarrollo de exportar, digamos, actualmente se está exportando a Chile vía gasoducto y se están haciendo puertos de comenzar a planificar los puertos de liquefacción en Bahía Blanca, en Uruguay. Antes vos tenías... Y de ahí van a salir hacia países que van a comprar eso. Exacto, vía barco. Hoy se está preparando para llevarse todo ese recurso. Nosotros consideramos que eso es un segundo saqueo, es decir, nosotros pasamos por la etapa de los 90, donde hubo el saqueo de los recursos convencionales, donde Repsol llegó a sacar inclusive más de lo que invertía, sacar del país en dinero, y ahora estamos en el preludio del saqueo de lo poco que queda, que es en lo convencional y que es de difícil acceso. Entonces, espero que hayan entendido, se está perpetrando un saqueo del subsuelo argentino en profundidad con tipos de recursos energéticos no convencionales. Pero, además, todo el aspecto financiero de eso, porque ese saqueo implica, como vos explicaste, la venta hacia el extranjero, está a dónde van a pagar los que compran eso, y eso va a escapar al control de los impuestos en Argentina. Sí, si me permitís, Juan, ahí sí. Un minuto. Una de las grandes consecuencias que tiene Vaca Muerta es justamente las consecuencias económicas. Es un megaproyecto que demanda mucha mano de obra, que demanda mucha infraestructura y que demanda mucho subsidio de los estados. Hoy los estados están subsidiando la principal empresa, que es la empresa Tecpetrol, que hoy está produciendo el 10% del gas del país y lo saca de un solo área que llevó a escala masiva. El 30% de sus ganancias provienen del subsidio del Estado. Es fundamental lo que está ingresando. De hecho, la empresa Total, el CEO de la empresa Total en el día de ayer llamó a la Argentina a que se respete, pidió respeto a la Argentina, y eso tuvo que ver con que el plan de subsidios, de aprobación de subsidios para Total todavía no estaba saliendo. Es decir, todas estas empresas demandan eso. Por otro lado, distorsiona todas las economías regionales. Que son regionales, que están consolidadas, que son centenarias. Argentina, en la Nor Patagonia, es la principal exportadora de peras y manzana. Hoy se está perdiendo, digamos, la producción frutícola, y están avanzando en el medio de las chacras la producción gasífera. Y eso es un sinsentido, porque la inversión histórica que se hizo en ese acumulado de 100 años se está perdiendo. Por otro lado, economías que son de subsistencia, como tienen que ver con la cría de ganado extensivo, con actividades culturales como la trashumancia, también se ponen en riesgo una vez que ingresan los equipos, porque esto es una escala de factoría, son muchos camiones, es una invasión territorial real, el polvillo, vibraciones, todo eso hace que los números de apariciones caigan. Entonces las consecuencias en términos económicos, culturales son muy importantes, y lo otro que tiene que ver con el tema de la demanda de los servicios hacia el Estado, porque comenzamos a tener hoy Neuquén, por ejemplo, es una provincia petrolera, de tradición petrolera. La primera causa de muerte es el cáncer, y eso tiene que ver con esa actividad que en su momento el convencional no fue controlado, y hoy el Estado, ante algo mucho más grande, tampoco tiene las herramientas de control. Entonces estamos ante problemas
muy grave que tiene que ver con las afectaciones y además tengo ecológicas. Claro. Y además tengo entendido que el personal, es decir, los obreros que van a trabajar, los que están ya trabajando en la extracción, son obreros que trabajan un tiempo mínimo determinado para hacer esas tareas y después los dejan librados a su propia suerte. O sea, gente que la traen, la emplean unos meses y después se sacan de encima ellos. ¿Cómo es el tema del personal y los obreros ahí en Vaca Muerta? Bueno, también es volátil, porque por un lado tenés las megas obras, es decir, esto requiere de obras muy grandes. Una planta te puede construir una planta, puede llegar a ser 6.000 obreros. Una vez que se terminó esa mega obra, no tenés otra mega obra que absorba esos 6.000 obreros, por lo tanto tenés un grave problema. Y esa gente tiene que estar alojada, tiene que comer, tiene que haber condiciones de seguridad, tiene que haber condiciones de... Y demandan servicios sanitarios, servicios de educación, servicios todos públicos, ¿no? Entonces tenés un grave problema. Y lo otro es que la actividad hidrocarburífera es muy volátil porque depende de los valores internacionales de un mercado global. Por lo tanto, vos tenías... Fluctúan con los precios internacionales. Tal cual, tenías un barril a $100, cuando cayó a $30, por ejemplo, cuando tenías el barril a $6, Vaca Muerta arrancó tomando 5.000 obreros, cuando el barril se vino a $30, tuvo que echar 3.500 y a 2.000 lo dejó rotando. Eso, cada un obrero petrolero, hay 3 obreros por derrame, 3 trabajadores por derrame, ya sea en el sector privado, que pueden ser comercios, hoteles, restaurantes, o en el sector público, que es hospitales, escuelas. Vos no podés cerrar un hospital cuando cae el precio del petróleo, no podés cerrar una escuela, entonces tenés un problema. El Estado neuquino, por ejemplo, en los últimos años se ha endeudado más de un 200%, creció su deuda pública. Para sostener este proyecto. Para sostener los gastos corrientes que son las infraestructuras hospitalarias, educacionales. Exacto. Sí, es un grave problema para los estados, pero te trae renta inmediata, pero a un mediano plazo va a ser un problema muy grande el que vamos a tener. Bueno, creo que con esto hemos cubierto el capítulo Vaca Muerta, pero ahora vamos a entrar, como lo están llevando adelante multinacionales, vos estás acá por este debate que hay en este momento de crear una convención internacional. ¿Qué significa crear una convención internacional, en este caso entre multinacionales y derechos humanos? Significa que se van a determinar una serie de principios de qué es lo que está prohibido hacer por las multinacionales y eso va a obligar a los estados que ratifiquen la convención a crear leyes nacionales que castiguen esos hechos como delitos. Entonces, es muy duro porque hasta ahora internacionalmente se decía que con medidas voluntarias las multinacionales podían avanzar hacia un mayor respeto de los derechos humanos, pero se ve que ese avance tiene múltiples dificultades por múltiples razones que nos vamos a abocar ahora, y entonces hay un núcleo de países que se han lanzado con esta iniciativa de basta ya de cifrar esperanzas en la voluntad de las multinacionales, pongámosle un instrumento coercitivo para que dejen de violar y para que entren en la protección y la promoción de los derechos humanos. Ahora bien, hay problemas también para discutir este texto. Una de las cosas que yo quería preguntarte, se discute si se va a incorporar o no lo que se llama la jurisdicción universal, es decir, una multinacional comete el delito en la República Democrática del Congo, pero esa multinacional es suiza y entonces ese delito sí puede ser perseguido en la República Democrática del Congo y o en Suiza, por ejemplo, donde está la multinacional. Es un ejemplo no totalmente ficticio, pero es cercano a la realidad. ¿Vos qué posición tenés y cómo ves este problema de la jurisdicción universal? ¿Tiene que figurar en la Convención o no? ¿O es mucho pedirle a la Convención meter ese problema? No, es central, porque de hecho, digamos, el capital tiene todas las garantías. Las empresas tienen todas las garantías. Si hay un diferendo entre una empresa y un Estado, muchas veces los diferendos tienen que ver también con este tipo de conflictividades o con la falta de las corporaciones multinacionales de cumplir
Estos diferendos generalmente terminan resueltos en organismos internacionales, supranacionales, como puede ser el CIADI, la Bolsa de Comercio de Francia, digamos, todos los contratos, por ejemplo, de vaca muerta están atados a eso. Y siempre ganan, son los organismos de las corporaciones. Nunca gana un Estado un conflicto dentro de esos organismos. El Estado es el débil en este caso y los organismos de consorcio internacional son los que imponen su fuerza por sobre los Estados. Muy bien, ahora, hecho ese ejercicio, vamos a la situación del tratado que se está discutiendo. Es necesario que los ciudadanos, es necesario que las personas, es necesario que la naturaleza esté sujeta a derechos y que esos derechos pueda hacérselos valer a nivel universal. ¿Por qué? Porque si no estamos ante casos como puede haber ocurrido o como ocurrió en Ecuador con Chevron. Chevron cometió un crimen, fue condenado dentro de el país que cometió el crimen, que es Ecuador. Ecuador ya acaba inclusive en la corte de reafirmar la condena. Sin embargo, Chevron retiró todos los activos de Ecuador, perdió dinero, prófugo de la justicia, se fue prófugo de la justicia y no se lo pudo en ningún perseguir en otros lugares. En otro país donde tenga activos, no se le puede embargar para no solamente remediar la situación que queda, sino además, digamos, para compensar todo lo que el Estado y las comunidades están padeciendo. Perfecto. Es decir, hoy estamos discutiendo un tratado donde se trata de, por un lado, pensar en esas remediaciones y en esas graves consecuencias que las multinacionales están cometiendo, y por el otro lado, creo que es poner un nuevo paradigma. Y ese paradigma tiene que basarse en los derechos humanos más esenciales y no en el derecho al lucro. Exactamente. Entonces, sobre eso te quiero hacer una pregunta más amplia y lo podés ampliar vos en tu respuesta, porque está el problema de los derechos de las víctimas y también, digamos, las obligaciones, las reglas para los perpetradores de violaciones. Es decir, no hay que pensar que solamente hay que ocuparse de las víctimas potenciales y a decir, bueno, si hay una persona que se ha visto perjudicada en sus derechos, tiene derecho a tal cosa. Sino también hay que ocuparse, y quizá un poco a modo preventivo, decirle, bueno, y además la regla es esta, y quien cometa una violación de la regla va a ser castigado a penas de mayores de 3, 4 años, etc. Entonces, están los intereses de las víctimas, pero también las reglas y obligaciones de los perpetradores. ¿Cómo vos ves esa cuestión y podés ampliar en lo que venías hablando ya para ir cerrando? Mirá, eso es fundamental. Eso. De hecho, ayer tuvimos una reunión con la misión argentina manifestando, digamos, el interés de parte de las organizaciones sociales. Y que habían venido de Argentina a esta reunión. Exacto. ¿Estaban ustedes? Sí, estábamos nosotros, estaba CGT, estaba CTA, y se les manifestó este interés de poder avanzar. Argentina en materias de derechos humanos es una referencia a nivel mundial. Y es muy importante que podamos empezar a fijar precedentes para tener mejores comportamientos, porque si no estamos ante políticas públicas de Estado que terminan siendo, digamos, socios o en una asociación ante el posible crimen que generalmente se comete. Es decir, si la empresa no tiene estándares que cumplir, la empresa responde a sus costos y baja en función de eso toda su seguridad. Para cerrar, está vinculado centralmente a los problemas con las multinacionales, pero también se dice que en esta convención tendría que haber fijación de responsabilidades para las empresas nacionales, es decir, que no tienen una actividad global, sino tienen una actividad vernácula en el país donde está la inversión. ¿Vos sos favorable a esto o te parece que no es momento de ocuparse de las nacionales y hay que centrarse en las multinacionales como muchos dicen? Claro que sí, digamos. Que entren las nacionales también. No, en ningún momento está en debate dar o brindar impunidad a nadie. Ahora, el problema central son las empresas transnacionales. Y ese es el problema en el cual uno se está abocando. Las herramientas legales para poder
darle curso hacia las nacionales, son firmes, están en los estados, están en las naciones. Ahora, ¿por qué decimos esto de poder ver y tratar de analizar? Hay recursos que se utilizan generalmente por parte de las transnacionales y esos recursos uno tiene que darle la responsabilidad, porque al momento de cometer un crimen, el crimen que lo comete una empresa de servicio, dos ejemplos claros. Allá una empresa transnacional frutícola contrata el servicio de otra empresa local argentina para que le presten los servicios de los obreros. Pero resulta que la empresa local argentina realmente es una creación de la multinacional para evadir todas las responsabilidades de lo que ocurra con los obreros. Aquí que tenemos un obrero desaparecido, caso emblemático que es el caso Solano, de Daniel Solano, que mostró todo el entramado de trata laboral existente a través de estos mecanismos. En el caso de Vaca Muerta pasa exactamente lo mismo. Vos tenés una operadora que puede llegar a ser cualquiera de las grandes petroleras, pero después tenés todo un esquema vertical donde cada una de las empresas de servicio van prestando y son autónomas, no hay responsabilidad alguna. Entonces, el problema no es simplemente la empresa nacional, a la cual ya hay herramientas. Lo que se está discutiendo ahora son las transnacionales. Y es ahí a donde hay que poner el foco. Y su ramificación muchas veces tentacular y oscura. Tal cual. Porque se esconde detrás de otra sociedad. Y su impunidad garantida, digamos. No hay formas ni por eso se está pidiendo también que esta declaración, que este tratado no solo sea vinculante, sino que además tenga un organismo que pueda hacerlo. Y ese organismo tiene que ser una corte, porque si no, normalmente queda en la nada. Claro. Bueno, lo que tienen que saber, lo que nos están viendo, es que cuando se crea una convención, como sería este caso, para regir la actividad de las multinacionales y los derechos humanos, o un tratado, o un pacto, como se lo quiera llamar, los países que lo van a ratificar se ponen de acuerdo y crean un organismo de autocontrol, es decir, un organismo compuesto por expertos que se van a elegir por el voto secreto, expertos que no responden a países, que no responden a ninguna creencia, sino que responden a su capacidad docente y conocedora del problema. Y esas personas le van a tomar examen periódico, creo, a los países. ¿Por qué? Porque acá, repito, y esto para terminar, una vez que se apruebe este tratado y que sea vinculante, como dijo él, es decir, obligatorio para el país tiene que crear leyes internas, leyes nacionales, para que se respete el problema, como está ocurriendo, por ejemplo, con la tortura en este momento, donde se están creando mecanismos nacionales que permitan, en el marco de la ONU, de perseguir y vigilar a los perpetradores del crimen de la tortura. Como ven, y para concluir, acá atrás tenemos un afiche que son los 70 años de la ONU. Los derechos humanos son la ideología de la ONU, y los derechos humanos es una cosa dinámica, que hay que seguir creando derechos humanos y protegiendo a la gente, y a los 70 años de la ONU estamos discutiendo por primera vez una convención internacional aquí en Ginebra sobre las multinacionales y los derechos humanos. Desde Ginebra le agradecemos entonces a Martín Álvarez Mulali por esta entrevista, y yo me despido hasta la próxima. Juan Gasparini, Ginebra, buenas tardes.